Hola a todos, bienvenidos a Mapa TV, como todos los martes a las 23 horas, con reiteraciones los demás días de la semana. Hoy hablamos del personaje del año a nivel historia, de Manuel Belgrano, a 250 años de su natalicio y al bicentenario de su fallecimiento. Nos acompaña una persona importantísima que ha seguido su huella y que ha promovido durante años su vida aquí en Tucumán, el doctor Luis Horacio Giannicelli, que es abogado, historiador y además preside el Instituto Belgraniano de nuestra provincia. Doctor Luis Giannicelli, bienvenido a Mapa TV. Muchísimas gracias por la invitación, es para mí un honor estar acá compartiendo este programa de Mapa con ustedes y realmente los felicito por todo lo que hacen, por la cultura y la difusión, en particular de la imagen de Belgrano, uno de los padres fundadores de nuestra nacionalidad. Por supuesto. ¿Usted cree que era merecido dedicarle este año completo a Manuel Belgrano por todo lo que él hizo y aportó y como usted lo define por ser el padre de la nacionalidad o el gestor de la nacionalidad argentina? Mire, yo creo que Belgrano es uno de los personajes, o uno de los próceres, para decirlo en propiedad, más desconocidos por los argentinos, porque la historiografía lo ha reducido a creador de la bandera. En realidad, el hecho mismo de la creación de la bandera es toda una historia que conmueve porque nos muestra un personaje totalmente distinto a ese personaje naif, soñador e idealista, y en realidad la creación de la bandera fue la actitud drástica, categórica, firme y enérgica de un revolucionario que tenía claro que lo que quería era la independencia del país de la corona española. Y la creación de la bandera fue eso, Un elemento. identificarlo al país como algo independiente de España. Pero sabemos que además tuvo participación activa en 1810, después en Batalla de Tucumán, en la Batalla de Salta, y que 4 días antes de la declaración de la independencia estuvo gestionando por dentro todo lo que tenía que ver con que la independencia definitivamente se declare. O sea que limitarlo a la creación de la bandera sería un acto de injusticia. Claro, Belgrano fue primero un intelectual. Digo, un intelectual no solamente en su bagaje cultural, que era realmente extraordinario para la época. Piensen que era un hombre que manejaba 4 idiomas a la perfección. Traducía el francés al español, el inglés al español, manejaba y dominaba perfecto el latín, hablaba el italiano a la perfección, y además de esto, inclusive ha traducido al español, y en el Río de la Plata se han conocido una serie de doctrinarios de la economía del keynesianismo, de la fisiocracia, por las traducciones de Manuel Belgrano. Además, donó su biblioteca para la fundación de la Biblioteca Nacional. Él y Mariano Moreno fueron los primeros aportantes de los libros con los que se fundó la Biblioteca Nacional, que es creación de la primera Junta de Gobierno Patrio a instancias precisamente de Belgrano y de Mariano Moreno. Uno de los primeros actos de gobierno que tiene la Junta Revolucionaria de Mayo. Pero luego lo tenemos cuando el Belgrano es el creador de la bandera, que es en realidad un acto categórico, terminante,
de declaración de independencia. Él le dice a sus soldados cuando está izando la bandera en el Rosario: les doy estas banderas que a partir de ahora los distinguen de los demás pueblos del mundo. Se estaba fundando la nacionalidad de los argentinos. Claramente. Y después, como usted bien lo ha señalado, conduce el Ejército del Norte en Salta, en Tucumán, que tiene la victoria extraordinaria de la batalla, que mañana se cumplen los 208 años de ese triunfo, que es incluso la batalla más importante de toda la independencia, porque es la que consolidó el territorio argentino. Exactamente. Cuéntenos un poco acerca de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, de sus inicios, su familia, su nacimiento en Buenos Aires, su traslado a Europa para estudiar y luego cuando llega, cómo comienza a formarse este personaje político con tantas ansias de independizarse de los reyes de España. Manuel Belgrano es un hombre, un hijo de revoluciones. Fíjese usted que él va a los 16 años a Europa en 1786. Él había nacido, usted lo ha señalado al principio, en 1770. A los 16 años, después de haber cumplido todas sus primeras enseñanzas y el colegio secundario en el Colegio San Carlos de Buenos Aires, Belgrano es hijo de una familia muy adinerada de Buenos Aires, una de las principales fortunas del virreinato. Para que tenga una idea, el papá de Belgrano tenía 149 en la actual ciudad de Buenos Aires. Y tenía campo en el sur de Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, además de ser un comerciante muy fuerte en el Río de la Plata. El nombre de Belgrano comercialmente era conocido en todo el virreinato por la importancia, digamos, de la empresa de su padre. Bueno, esto le permitió que Manuel fuese enviado junto con su hermano Carlos a España concretamente a estudiar en la universidad. Fue a la Universidad de Salamanca, que ya para ese entonces, y actualmente lo es, era una de las universidades en ciencias humanísticas más importantes del mundo. Salamanca, usted sabe, es una de las universidades más viejas con la que cuenta el mundo. Exacto. De modo que uno en la historia de Salamanca encuentra los primeros personajes, la formación de los primeros personajes en la literatura, en la filosofía española, en la política. Don Miguel de Unamuno, por ejemplo, es uno de los rectores que ha tenido la Universidad de Salamanca. Bueno, allí se forma Belgrano. Pero él llega en 1786 cuando está falleciendo, está en la agonía, digamos, el rey Carlos III y va a asumir Carlos IV. Ahí hay un quiebre en la monarquía española porque un rey, digamos, que había significado progreso para España como era Carlos III, es sucedido por un rey que es francamente decadente, que es Carlos IV. Y además, estando en España, se produce en 1789 la Revolución Francesa. De modo que Belgrano está siendo testigo en el escenario donde se está produciendo esta revolución. Y aprecia y observa y ve cómo crece ese proceso revolucionario e incluso cómo crece la figura de Napoleón Bonaparte, de la que él es muy crítico porque dice que toma las ideas correctas, pero las desvirtúa. Entonces viene a Buenos Aires y es nombrado en un cargo de por vida. Él cuando viene a Buenos Aires, él se vincula muy bien en España, porque es primero que es un estudiante sobresaliente. A los 21 años es designado en la Universidad de Salamanca presidente del Instituto de Estudios de Derecho Romano, que es lo que hoy día conoceríamos como Derecho Civil. Exacto. Bien. Además de esto, obtiene venia papal para poder acceder sin límite a todos los libros, incluso a aquellos que eran prohibidos. Y esto era solamente posible para los estudiantes de las mejores calificaciones. Hoy día en la Universidad de Salamanca, cuando usted va y como todo argentino seguramente le sucedería, como me pasó a mí, a todos, la emoción de llegar a un aula de la universidad y donde hay una placa que dice que en esa aula estudió Manuel Belgrano. ¿Cree que de alguna manera la historia argentina ha sido un poco injusta con el perfil y los logros de este hombre tan culto, tan adinerado, que decidió dejar todo eso de lado
y dedicarse a luchar por la patria, básicamente a luchar en batalla por la independencia argentina. Sí, claro. Además, siempre han querido. A ver, nosotros tenemos una distorsión enorme en la enseñanza de nuestra historia. A nosotros nos enseñan la guerra de la independencia. En realidad no fue la guerra de la independencia, fue mucho más que eso, sin menospreciar el valor, por supuesto, de los héroes y de todo lo que significó el enfrentamiento bélico para poder obtener la independencia. Hay que hablar en propiedad en el proceso político de la independencia. Porque cuando uno empieza a hablar del proceso político de la independencia, ya no hay un padre de la patria o dos, sino que ahí advertimos la fuerza de una generación que se decide a construir un país independiente. Y empiezan a sobresalir cabezas, empiezan a sobresalir políticos de primera línea. Juan José Paso, por ejemplo, es una figura casi arrumbada, digamos, y poco citada, cuando en realidad es uno de los protagonistas del Cabildo del 25 de mayo y es uno de los protagonistas después en la Asamblea del año 13 y es uno de los protagonistas en el propio Congreso de Tucumán. No se olvide usted que es uno de los secretarios del Congreso. Cito por ejemplo, pero es minúscula casi la enseñanza que se nos hace de Mariano Moreno, cuando en realidad es un revolucionario y un ideólogo de la nueva revolución del nuevo país, que en apenas 6 meses, son 6 meses de funciones los que tuvo Mariano Moreno, y con eso pasó a la historia de la forma en que pasó. Pero es mucho más aún que lo que lo conocemos. Doctor, ¿cree que de alguna manera la oleada de revisionismo y neorrevisionismo histórico de alguna manera han podido reparar estos silencios de la historia o esta falta de detalle o de fuerza en la descripción y en la importancia que tuvieron en el avance de los acontecimientos tal y cual fueron? Una intencionalidad que fue la geopolítica del puerto de Buenos Aires. Ahí, por ejemplo, hay un prócer que podrá ser elogiado como un buen intendente de la ciudad de Buenos Aires, pero jamás de los jamases, puede ser considerado, como lo es, un prócer a nivel nacional, cuando en realidad su política nacional ha sido un desacierto, y me estoy refiriendo a Bernardino Rivadavia. Miren, Bernardino Rivadavia es el que le dio la orden a Manuel Belgrano que retroceda con el ejército desde Jujuy, se vaya a Córdoba y abandone todo el norte. Bernardino Rivadavia es el que le quitó el rango de general del Río de la Plata a San Martín, porque no quería que se haga o se concluya el plan continental, que era ir, luego de la liberación de Chile, de Santiago, de Valparaíso a Perú. Le quitó los rangos. Usted sabe que el general San Martín no fue general argentino cuando fue de Valparaíso a Perú, no, fue general chileno. Sí, y además usted sabe que la bandera libertadora de los Andes no viajó en la flota que fue de Valparaíso a Perú. Fue una bandera que improvisaron, que fue una bandera tripartita, que es la bandera chilena, en vez de tener una estrella como tiene ahora, tiene 3 que representaban a los argentinos, a los chilenos y a los peruanos. Porque el Río de la Plata, a instancia de Rivadavia, no participaba en esa campaña. A ver, tratemos de imaginarnos en esa época donde tal vez era difícil pensar que Belgrano hubiera tenido esta trascendencia que hoy tiene para nosotros, cuando vemos claramente que no solo fue el creador de la bandera, sino que estuvo participando del 25 de mayo de 1810, que tuvo una junta secreta 4 días antes de la declaración de la independencia aquí en Tucumán para empujar en silencio lo que debía ocurrir. ¿Cómo hacían ellos para resistirse y para, frente a tanta adversidad que tenían de desconfianza, de descrédito, de sacarle el título de general y todo esto que usted está describiendo que pasaba, para seguir adelante con ese ideal que ellos tenían tan claro? Porque eran auténticos cuadros políticos revolucionarios. Pasaron las de Caín. Manuel Belgrano, hay veces, y usted habrá, bueno, y todos habrán leído en Mitre, que siempre se dice que no era un general, que no era un militar, que era un militar improvisado, además.
Ahora, ponerse en las espaldas, como lo hizo, al ejército que venía derrotado del Alto Perú en 1812, cuando se hace cargo del ejército del norte, un ejército que no tenía más de 900 efectivos, que estaban la mitad sin armas, prácticamente era un ejército en desbande, haberlo armado, reorganizado, sin que a Buenos Aires mande apoyo ni aporte, sino con los escasos recursos que podían aportarle las provincias del norte. Haber armado ese ejército que se plantó en Tucumán a darle cara al ejército imperial que venía al mando de Tristán, un ejército de 3.600 efectivos, con soldados perfectamente entrenados, mejor equipados, y él con un ejército de milicianos, con gente del pueblo, que eran artesanos, ganaderos, agricultores, que se habían improvisado, y habían conformado ese ejército que lo arman en 20 días, un mes. Me gustaría Eso no es un valor militar. Es un valor patriótico. Me gustaría que en el cierre de esta primera Tiene parte... valor militar porque la capacidad de organización es fabulosa. ¿Y sabe quién destaca eso? Pues destaca San Martín, que algo entendía de guerra, que es el profesional militar más capaz que ha pisado todo el cono sur en la época de la independencia. Usted sabe que el general San Martín nunca jamás tuvo en toda su carrera un solo ascenso por antigüedad. Todos los ascensos que tuvo, desde los 13 años que ingresó a la milicia, los tuvo por desempeño en frente de combate. Por mérito. Sí, pero mérito es mérito de guerra. Súper mérito. Digamos, no fue un militar de cuartel, sino que fue un militar de campamento y en operación. Vamos a hablar de la relación de San Martín con Belgrano, pero quiero cerrar esta primera parte de la entrevista con la vinculación que tenía Belgrano con su fe católica. Sabemos que su madre le puso Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, y sabemos también que él encomendó esa batalla a la Virgen de la Merced y después hizo entrega de su bastón de mando. ¿Puede contarnos acerca de esto? Bueno, ahí viene otro tema. Cuando fue la revolución, existían ideologías y no todos pensaban lo mismo. Tenían intereses comunes, pero había distintas versiones, distintas posiciones, distintas ideologías. Manuel Belgrano era un católico, o que era un católico practicante, pero era liberal y con sentido social. Es lo que hoy día se denomina un político ecléctico. Es decir, él tomaba de las distintas doctrinas y armaba una visión propia y particularizada para el país. Esto es lo fantástico. Los escritos de Belgrano son un estudio sociológico y político del rumbo que tiene que tener este pueblo y esta nación a la cual estaba empeñando su vida él a favor de su independencia. Eso es fantástico. Las cartas que le escribe Antonio María Castro, las que se intercambia con San Martín, las que cambia con distintos personajes del clero sobre todo, es muy interesante porque ahí uno ve cómo despliegan el vuelo enciclopédico, porque están hablando entre personajes muy cultos, y uno ve los análisis que hacen, y entonces ahí aprecia el calibre, la formación y la profundidad de la visión y de las propuestas para el país. Pero Belgrano, lo mismo que, por ejemplo, perdón. Sí, que las cartas parecen poemas, o sea, parecen redactados, revisados, recontra elaborados, y son cartas. Son verdaderas, algunos son verdaderos tratados de temas, que tienen, inclusive uno advierte la formación científica del personaje, la erudición que tiene, las citas. Y esto es fantástico porque le doy un ejemplo. Está acá en Tucumán. Tucumán en ese momento, cuando está la batalla de Tucumán, es una población de 4.500 habitantes, perdida en el territorio, en la inmensidad de una Sudamérica despoblada. Todo el virreinato del Río de la Plata tenía aproximadamente 400.000 habitantes, donde Buenos Aires ya tenía 50.000 en la ciudad, más otros 50.000 en la campaña, así que 300.000 se distribuían en todos lados, en todo lo que le queda el territorio. Tucumán era una ciudad de 4.500 habitantes. Bueno, estando acá en Tucumán, en un ejército, viviendo en carpa, Belgrano
hizo la traducción de la Constitución norteamericana del inglés al español. Y de aquí la prologó y la mandó a Buenos Aires. Y además, que es lo más importante, hizo la traducción del mensaje de despedida de George Washington, que es el mensaje que da el presidente Washington de Estados Unidos cuando termina sus 2 periodos de mandato y le ofrecen un tercero. Y entonces él no acepta. Y en su discurso de despedida da los fundamentos de la importancia que tiene la periodicidad en las funciones, La alternancia y la no personalización de los gobiernos. Porque los gobiernos son de los pueblos y los que gobiernan son los mandatarios de los pueblos. Miren, esa página la traduce al español Manuel Belgrano acá en Tucumán. Y de acá la manda a Buenos Aires para que la impriman y la distribuyan y las hagan conocer a todos los otros funcionarios para que tomen la buena doctrina de lo que significaba ser un funcionario del Estado republicano, del Estado de la libertad. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de la relación de Belgrano con San Martín y de la relación de Belgrano con la educación y sus frases y citas más célebres a lo largo de sus 50 años de vida. Muchísimas gracias, doctor. Ya volvemos. Él expresa ahí en esas cartas que era necesaria a la revolución de organizar el brazo de la educación, porque era imprescindible la educación del pueblo para poder obtener el triunfo de la libertad y de la independencia, porque él decía que el concepto de libertad e independencia de los pueblos es directamente proporcional a los conocimientos y la cultura del pueblo. A mayor conocimiento, mayor educación, mayores requerimientos y exigencias de derechos y mayores calidades de ciudadanos. Es decir, vincula el éxito del proyecto revolucionario a la educación. Creo que también los adultos se asustaron y que la paranoia al principio fue tan enorme que en las propias caras de los padres se veía ese temor que en definitiva copia la misma actitud en los niños. ¿Qué sería saludable en términos de explicarle a los chicos lo que están viviendo? Yo a los chicos de todas las edades les explicaría simplemente que el virus probablemente lo tengamos casi todos, que para los niños no es peligroso, que para los papás de los niños tampoco es peligroso, que solo es peligroso en algunas personas mayores que tienen enfermedades preexistentes o las personas muy mayores es posible que se enfermen de más gravedad. Y que entonces por eso todos estamos cuidándonos todos para cuidar, y una segunda cosa que les explicaría es, si todos nos enfermamos a la vez, no alcanzan las camas en los hospitales para los que se enferman de gravedad. Entonces, estamos tratando de enfermarnos, nos vamos a enfermar, pero despacito. Y para eso nos tenemos que quedar en casa, para ir enfermándonos de a poco y que todos vayamos ocupando lugar en el hospital si hace falta. Serían como dos conceptos. Uno, el explicarle que tiene que quedarse en casa para cuidar a la sociedad y el otro para cuidar tal vez a su abuelo. Porque de pronto los nietos dejaron de verse con los abuelos y eso creo que impactó porque muchos niños sociabilizan a través de un núcleo familiar ampliado, ¿no? La familia de origen solamente. No solo sociabilizan, los abuelos estaban ocupando el lugar de los que cuidaban a los niños. Entonces, ese niñito está con una mamá en casa que no sabe estar con él porque está todo el día trabajando, o un papá, y además no está con la abuela con quien está acostumbrada a estar todos los días, todas las tardes, almorzar y pasar muchas horas del día. Entonces, es un doble duelo el que tienen los niños. Sí, yo no pondría mucho énfasis si le está cuidando su abuelo, porque si su abuela se llega a enfermar, a lo mejor puede sentirse mal o culpable o responsable. Creo que es en general a la gente mayor que corre un poquito más de riesgo que los menores, sin personalizar tanto.
se encuentra abierta la preinscripción online 2021. Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online. esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. Sabemos que la situación de la pandemia es una situación de excepcionalidad que va a llevar no solo a la Argentina, sino a todos los países del mundo al endeudamiento. Y viene la emisión de billetes, la maquinita que imprime billetes, y uno se pregunta, doctor, ¿cómo vamos a salir, ya hablando en términos de pospandemia, de este estado exhausto, de un sistema sanitario exhausto, de un sistema educativo totalmente al borde del límite o de todos los límites posibles? ¿Cómo hacemos, doctor? Sí, muy buena pregunta de nuevo. A ver, usted lo dijo bien, en el mundo desarrollado los países van a quedar muy endeudados. Eso también ayuda a pensar el futuro, porque con estados muy endeudados, con estados prácticamente exhaustos, a nivel de los países desarrollados, lo que uno sabe es que la combate contra el virus fue como una guerra. Después de las guerras, los estados bajan fuertemente el peso del Estado para deshacerse de esa excepcionalidad que fue la guerra. Igual va a pasar en estas circunstancias. O sea, yo toda esa idea que el estatismo es el camino del futuro es que no miran los números, no miran el problema verdadero. En el caso de Argentina, nosotros no tenemos acceso a los mercados de capitales como Uruguay, como Brasil, como Chile, como Perú, como Colombia, como Paraguay. Nosotros no podemos entrar a los mercados internacionales, bueno, porque hemos defaulteado muchas veces, porque, digamos, hay muchas dudas sobre nuestra conducta y en particular la de este gobierno. Somos poco creíbles, en definitiva, con 9 defaulteados. Efectivamente. E internamente tampoco tenemos un mercado de capitales, podemos hacer una cosa muy pequeña de renovar la deuda chica que hay, pero es muy difícil. ¿En dónde se financió el gobierno? Se financió con dos cosas: emitiendo dinero, que está atrapado en los bancos, porque usted vio que usted no puede ir al banco a sacar, tiene que sacar por cajero automático. Entonces eso ha creado un tiempo que no va a durar para siempre. Y la otra cosa que hizo el gobierno fue meter una deuda enorme dentro del banco. O sea, cuando usted mira los depósitos argentinos, detrás de los depósitos, en vez de crédito del sector privado, la inversión, el préstamo del gobierno.
Segundo tramo de la entrevista con el doctor Giannicelli, historiador, abogado y presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán. A mí me gustaría hablar en este segmento del vínculo que tenía este hombre formado en la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas del mundo hasta la actualidad, que redactó el primer proyecto de educación estatal gratuita y obligatoria, que decía fundar escuelas es sembrar en las almas, y que cuando ganó la batalla de Tucumán destinó los 40.000 pesos fuertes que recibió como recompensa, usted corríjame si no es así, para la construcción de 4 escuelas. Cuéntenos cuál era la concepción que tenía Belgrano con la idea de un pueblo educado, formado, con ideas propias, con la posibilidad de ejercer la ciudadanía a partir del conocimiento. Bueno, ahí tiene otra prueba de la profundidad, digamos, de la visión de Belgrano. ¿Y a qué punto tiene compromiso él con esto que él cree? Después de los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 los premia con 40.000 pesos fuertes por los triunfos de la batalla. Él esa donación la devuelve como legado y como cargo al Estado, diciéndole que eso debía ser destinado a la fundación de 4 escuelas. 4 escuelas que él dice dónde la tienen que poner. Son 4 escuelas que quedan en lo que fue la ruta del Ejército del Norte que él había comandado. Una en Tarija, actual territorio de la República de Bolivia, otra en Jujuy, otra en Tucumán y otra en Santiago del Estero. ¿Pero por qué era esto? Porque él escribe, y se lo escribe en muchas oportunidades, al de Anfune, en las cartas que le envía, sobre todo, por ejemplo, con Antonio María Castro, con quien se cartea mucho y le seguía mucho estas cuestiones de los análisis y de los proyectos de política. Él expresa ahí en esas cartas que era necesaria a la revolución de organizar el brazo de la educación, porque era imprescindible la educación del pueblo para poder obtener el triunfo de la libertad y de la independencia, porque él decía que el concepto de libertad e independencia de los pueblos es directamente proporcional a los conocimientos y la cultura del pueblo. A mayor conocimiento, mayor educación, mayores requerimientos y exigencias de derechos y mayores calidades de ciudadanos. Es decir, vincula el éxito del proyecto revolucionario a la educación. No solamente ha hecho las escuelas estas que ha donado, sino que también su ejército por donde iba era una escuela, primero para sus propios soldados, porque establece como norma en el cuartel el aprendizaje de los soldados a leer y escribir, mediante el sistema lancasteriano de educación, que es aquel sistema en donde un maestro enseña a un grupo, ese grupo de avanzados, luego va multiplicando y enseñándole a los otros compañeros, de manera que todos son alumnos y docentes a la vez. ¿Y esto era por qué? Porque este sistema era el que le acompañaba al ejército en su movimiento. Y el ejército tenía 2 cosas. Además del entrenamiento de armas, que era riguroso, esto lo destaca San Martín incluso, que dice que es el general más metódico de todo lo que hay en Sudamérica, Belgrano, porque al lado de la preparación militar, le daba a sus soldados la formación de educación y de cultura. Entonces le daba conciencia y concepción política a sus soldados. Qué increíble. Si tuviéramos la posibilidad de traerlo a Belgrano a este tiempo, desde hace 225 años, traerlo así, sacarlo de ese tiempo y ponerlo en la Argentina de hoy, ¿cómo cree que Belgrano se comportaría o cuál cree que sería su actitud como líder político y nacionalista? No, la verdad que, a ver, si uno hace esto, lo partidizo a Belgrano y corre el riesgo de no ser leal A con su el valor esencia. histórico de la figura. Yo creo que Belgrano fue un hombre de su tiempo. Y en su tiempo, si yo tengo que reconocer algo como lo más notable,
y que viaja a través del tiempo, es una lección de vida colectiva y también individual para cada uno, que es la lealtad que tuvo para vivir tal cual pensaba. La coherencia. La consecuencia de vivir como pensaba. Los precios que paga por eso, pero también obtiene los triunfos. Y otra cosa, Belgrano no murió lamentándose del país. Usted sabe que nunca dijo hay patria mía. Eso le quería preguntar, porque está muy popularizada la frase que dice: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para mejorar su desgracia. Ay, patria mía, como diciendo... No, dijo hasta su desgracia. Y después continuó diciendo que él en adelante ya solamente estaba pensando a la inmortalidad donde iba. Nunca dijo hay patria mía. Eso de hay patria mía lo puso Mitre. Y no tiene ningún fundamento ni documento ese hay patria mía. ¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia sustantiva. Lo original, que se lo dijo Antonio María Castro, casualmente, que es el último que lo ve lúcido, porque Belgrano entró en una etapa de coma al final de su vida, los últimos 10 días, entre el 10 de junio y el 20 de junio estuvo prácticamente inconsciente, estuvo en un estado de coma. Los últimos que lo ven lúcido a Belgrano son el día 8 de junio, Antonio María Castro y Gregorio Arola Lamadrid, que lo van a visitar a Buenos Aires. Incluso Belgrano se puede incorporar, se puede sentar en la galería, esto lo cuenta en su memoria Gregorio Arola Lamadrid, y le pide a Lamadrid que toque la guitarra algunos cielitos de estos que él solía interpretar cuando estaban en las campañas acá en el norte. Qué fantástico. Le regaló unos cielitos de su guitarra Gregorio Arola Lamadrid. Luego de eso, al otro día lo volvió a visitar Antonio María Castro, que es cuando dijo estas palabras, que él estaba absolutamente convencido que los buenos patriotas iban a curar los males y los dolores de la patria, y que él ya estaba pensando en la inmensidad hacia donde iba. Este hombre andaba arriba de un caballo dirigiendo un ejército involucrado en batallas y viviendo en las condiciones que usted puede imaginarse lo que era de un ejército en campaña. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que este hombre común, este hombre de carne y hueso, haya sido capaz de hacer esto que parece una gesta de un titán? En realidad, ¿sabe qué es? Es la convicción y la idea de creer en lo que se piensa y de consagrar la vida con visión constructiva. Se encuentra abierta la preinscripción online 2021. Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online, esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. A mí me llamaba la atención los datos de uniforme de UNICEF Argentina, U-Report, que analiza la opinión de adolescentes y jóvenes sobre distintos aspectos, y cuando ellos fueron consultados sobre los sentimientos y emociones que generaba el confinamiento o la pandemia en sus vidas, definieron que el confinamiento y la pandemia significaban para ellos estrés, cansancio, angustia, agobio y aburrimiento.
¿Por qué les pasa específicamente? Bueno, creo que un poco para todos, pero en la adolescencia, ¿cómo vincularíamos estos sentimientos a lo que están viviendo, que tiene que ver fundamentalmente con que están separados, escindidos de su grupo de pares? Sí, mira, la verdad que estos datos que nos da UNICEF, la verdad que no difieren mucho de lo que sentimos los adultos y los adultos mayores. Los chicos están mostrando un gran estrés, un gran cansancio, un sentimiento de que todo lo que está pasando no sabemos cuándo y en qué momento va a terminar, lo cual marca un gran sentimiento de incertidumbre. Los ha posicionado de un día para el otro, estando en el colegio, al día siguiente los posicionó 24 horas en sus respectivos hogares, justo en ese momento donde el adolescente debe buscar justamente la vinculación con los pares, con sus amigos, donde el afuera empieza a ser muy importante. Esta pandemia también golpeó muchísimo justamente al adolescente, porque es como que le dijo, tenés que estar adentro, tenés que cuidarte, no tenés que salir, tenés que vincularte a la distancia con tus amigos, lo cual es como que ha tocado todos aquellos aspectos donde justamente el adolescente explota en esta etapa. La pandemia lo golpeó de fuerte manera. Esto es como ponerlos de penitencia 24 horas con su mamá y su papá y sus hermanos dentro de la casa. En el caso del adolescente es una suerte de penitencia, no lo viven, siento que no lo viven de otra forma. En este 2020, nuestros maestros y profesores tuvieron que capacitarse rápidamente para poder dar clases a sus propios alumnos utilizando nuevas plataformas de enseñanza. Este año, los padres y madres de nuestros alumnos se esforzaron por acompañar en sus casas a sus propios hijos en aquellos procesos de asistencia a clases a distancia. Este año, nuestros directivos y también coordinadores y personal administrativo estudiaron y evaluaron nuevas y más efectivas formas de gestionar esos procesos de transferencia de contenidos para que fluyan mejor entre docentes, formadores, padres y alumnos. Este año, nuestros alumnos aprendieron a adaptarse al uso intensivo de las nuevas tecnologías, a encontrarse de maneras diferentes con sus compañeros y también con sus maestros, y a comprender que ellos son justamente insustituibles. Este año 2020, todos estamos aprendiendo saberes nuevos y nuevas habilidades como la de cuidar nuestra propia salud y la de los demás. Y todo lo estamos aprendiendo juntos, como integrantes de una comunidad. Sí. Este año, lo más importante es que todos estamos aprendiendo y que todos somos estudiantes.
21 de septiembre, Día del Estudiante. Feliz día para todos. Tramo final de la entrevista con el doctor Luis Horacio Giannicelli, abogado, historiador y presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán. Quería preguntarle, doctor, en el final de esta nota, ¿por qué es un acto de justicia dedicar este año completo, el 2020, un año tan particular para los argentinos como el año dedicado a Belgrano por los 200 años de su fallecimiento y los 250 años de su natalicio? Pues yo creo que es una reivindicación de la memoria. La memoria es algo distinto que la historia. La historia es la construcción de los hechos tal cual han sido, y eso es parte, los científicos dicen que es parte de la ciencia de la historia. Muchos pensamos que es parte de la histeria de los historiadores, porque a veces quedamos en la discusión de cruce de datos y terminamos sin resolver el mensaje de fondo. Lo trascendente, lo que verdaderamente tiene valor, es lo que queda en el bagaje cultural de la historia de un pueblo. Y ahí es donde está instalada la figura de Belgrano y la obra. Y entonces ahí es donde él se constituye en un paradigma, en un referente. Cuando alguien quiere hablar del ciudadano ejemplar, del hombre público que realmente desearíamos que haya mucho y que todos fuesen así, entonces viene la imagen, la vida y la ejemplaridad de Belgrano. Y en este mundo, donde pareciera que todos los paradigmas han caído, están devaluados, o no hay concretamente figura paradigmática, adquiere mayor valor aún estas imágenes que no son comunes en el mundo, estas personas que no son habituales, sino que tienen un tamaño que se impone, que sobresale y que se levantan en el pasado, referenciando y casi como una suerte de faro, quedan iluminando a través de los tiempos a las distintas generaciones. Bien. Todos somos un poquitito belgranitos. Usted que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar a la persona, al intelectual, al científico, al académico, al militar, al patriota, si tuviera que hacer una síntesis final de cuáles son los rasgos que destacan en Belgrano y que todos los argentinos deberíamos imitar en nuestra vida cotidiana, sin pensar en que sea algo imposible o que los héroes eran parte de los libros de historia y que nosotros no podemos repetir historias de heroísmo en nuestra patria que tanto necesita de gente. Lo importante es que Belgrano no es un semidios del Olimpo. Fue un hombre de carne y hueso, que sufría enfermedades como todos. Murió a los 50 años. Murió a los 50 años. Y padeció enfermedades que cuesta creer que con semejante sufrimiento este hombre andaba arriba de un caballo dirigiendo un ejército involucrado en batallas y viviendo en las condiciones que usted puede imaginarse lo que era de un ejército en campaña. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que este hombre común, este hombre de carne y hueso, haya sido capaz de hacer esto que parece una gesta de un titán? En realidad, ¿sabe qué es? Es la convicción y la idea de creer en lo que se piensa y de consagrar la vida con visión constructiva, de tomar empresas, de intentar, de creer en él mismo y de creer también en los demás. Y entonces eso era la fortaleza de él. En eso estaba
la fuerza para sacar voluntad, acción, decisión. En eso estaba la fuerza para superar las contingencias de sus enfermedades, que muchas veces ha hecho campañas con fiebre, como por ejemplo en la batalla de Salta, momentos antes de la batalla de Salta, estaba con una infección estomacal, con descompostura, inclusive llegó a tener vómitos de sangre. No obstante eso, estuvo en el campo de batalla dirigiendo las tropas. Es decir, es la vocación por tener un compromiso en la vida y asumir una misión, de querer dejar una obra. No en beneficio propio, sino en beneficio de los demás, en beneficio de la patria. Yo voy a hacer, no, yo creo que también iba en beneficio propio. Yo, por ejemplo, leo, usted sabe que Belgrano, gracias a Dios, ha escrito mucho, son más de 1.350 cartas que están rescatadas de Belgrano, ¿no? De distintos temas, por supuesto, de temas familiares, el tema más banal que puede tener la vida de un hombre, hasta esto de otras discusiones doctrinarias que hemos comentado antes. Y uno lo que no puede decir de Belgrano es que no tenía un componente italiano en su... Él era hijo de un italiano, ¿no? Pero que no tenía el ánimo de los italianos. Porque, mire, escribe y expresa tanto el estado de ánimo que tiene en el momento que está escribiendo, que uno se da cuenta si estaba enojado, si estaba alegre, si estaba pesimista, si estaba... En las cartas lo expresa. E incluso cuando se enoja. Bueno, hay una descripción, por ejemplo, que le hace el general Paz en su memoria, que es fantástica. Era un personaje que levantaba la voz, y decía lo que tenía que decir. Si uno se pone a pensar lo que estaba manejando, lo menos que era un personaje delicado, era un personaje... Esas son cosas que han inventado después alguna historiografía como la mitrista para relativizar el valor del militar. Pero resulta que militares calificados como San Martín lo destacan y lo ponen por arriba de todos los demás. El general Molde, coronel en aquel momento, que era un personaje también militar que no conocía la oficina, militar de operaciones en campaña, quedaba impactado por la decisión y la acción de Belgrano, o el propio general Paz cuando cuenta, y la Madrid también, cómo se ha desplegado la batalla de Tucumán, en una batalla que tiene un final confuso, la claridad y la decisión y el coraje de meterse en el campo de batalla, salir, dirigir y asumir la conducción de algunas unidades, lo que demuestra una voluntad inquebrantable por llevar adelante una empresa. Y eso yo creo que es lo fantástico. El Belgrano que nos llega es el Belgrano de la convicción de que se pueden hacer grandes cosas. Aún en la adversidad más grande. Y con vocación. Y algo más. La libertad necesita educación y cultura. Otro día le cuento por qué. Sí. Otro día le cuento por qué. Porque no podemos ser ciudadanos y... No, es muy extenso, Belgrano. Es muy extenso. Le agradezco enormemente su tiempo, su pasión por cada uno de los conceptos que ha vertido en este programa, por recuperar a una persona tan importante y por esta idea central que nos deja en el final de que no hay que ser un superhéroe, ni tener una capa, ni tener un superpoder especial para asumir con voluntad inquebrantable una empresa y transformar algo de nuestra realidad concreta y cotidiana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jimena. Ha sido un gusto para mí y un honor. Gracias. Con ustedes, televidentes de Mapa TV, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.